Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este seminario de instrucción para nuevos abogados que ha sido organizado por el Instituto Superior de la Judicatura, Dr. César Augusto Quintero Correa. Nos corresponde en esta oportunidad tratar el tema de las instituciones de garantías constitucionales. Antes pues de desarrollar el tema, me presento ante ustedes. Mi nombre es Libra Aguilar Barrios. Actualmente soy juez de juicio oral en el distrito de San Miguelito y nos ha correspondido, por invitación pues del Instituto Superior de la Judicatura, dirigirnos a cada uno de ustedes para desarrollar este tema dentro de este seminario de inducción que tiene como propósito el que cada uno de ustedes, luego de haber obtenido pues la carrera de Derecho y Ciencia Política, puedan obtener sus respectivas idoneidades. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra exposición estableciendo los objetivos específicos de esta charla. Los principales objetivos que queremos alcanzar es analizar las principales instituciones de garantías constitucionales. No se trata de repasar conceptos, sino verificar el contenido y características propias de cada una de estas instituciones que buscan tutelar derechos y garantías fundamentales de todos los seres humanos. Otro de los objetivos específicos de este seminario es identificar los derechos que tutela cada una de estas instituciones de garantía, porque es importante identificar qué derechos tutelan para poder ser más certeros al momento de interponer algún tipo de acción dirigido pues a garantizar derechos. También otro de los objetivos de este que vamos a tratar serán distinguir los distintos elementos que caracterizan a estos mecanismos constitucionales, así como conocer los procedimientos formales para su interposición y sustanciación. Definido pues los distintos objetivos específicos que trataremos de abordar en este tiempo, debemos partir por un concepto básico, y es que debemos tener presentes que el Estado Constitucional de Derecho está llamado a garantizar y proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, sean estos nacionales o extranjeros, para gozar libremente de todos los derechos que reconoce no solamente nuestra Constitución política, sino también instrumentos internacionales del cual nuestro país es signatario. Es así que ese Estado Constitucional de Derecho provee a cada persona de los mecanismos o herramientas jurídicas que le permitan el efectivo ejercicio de esos derechos fundamentales, evitando así que los mismos sean vulnerados, lesionados, restringidos o transgredidos. Así existen una serie de herramientas o mecanismos previstos por el constituyente, a los cuales desarrollaremos en esta exposición, mecanismos que buscan restituir esos derechos esenciales cuando son dictados por actos patrocinados por servidores públicos que pues ponen en riesgo dichos derechos. Es importante recordar que conforme a las reformas introducidas al artículo 17 de nuestra Constitución Política, los derechos y garantías que prevé nuestra Constitución son mínimos y no excluyentes entre sí. Es decir, que no solamente los derechos y garantías que regula nuestra Constitución política son los llamados a proteger y tutelar, sino también aquellos contenidos en normas supranacionales contenidas en convenciones y tratados internacionales. Es importante señalar lo anterior en la medida que si observamos el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece pues el derecho que tiene toda persona para utilizar recursos sencillos y rápidos que le permitan el efectivo ejercicio de un derecho, que lo amparen contra cualquier acto que viole sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política, en la ley y en las distintas convenciones. Recursos o instrumentos sencillos y rápidos que pueden ser instaurados frente a actos cometidos precisamente por personas que actúan en ejercicio de sus funciones. En esta oportunidad, como lo indiqué al principio, vamos a abordar el tema de las instituciones de garantías constitucionales que regula nuestro ordenamiento jurídico. Específicamente haremos referencia al amparo de garantías constitucionales, a la acción de habeas corpus,
la acción de habeas data y por último, y no menos importante, a las acciones de control constitucional que regula nuestro constituyente, como son la advertencia de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. Es importante adelantar, y como lo indicamos, que cada uno de estos mecanismos buscan tutelar determinados derechos. El amparo, tutelar el efectivo ejercicio de un derecho frente a actos que se hayan ejecutado por un servidor público que le haya representado la lesión de un derecho fundamental, o promover acciones que buscan asegurar el derecho de libertad que tenemos todas las personas, o el acceso a la información o control constitucional de las normas que rigen una sociedad. Vamos a adentrarnos a cada una de ellas, tratando pues que no sea el repaso de conceptos, sino más bien de aportar algunos elementos que nos permitan, por ejemplo, a cada uno de ustedes en el ejercicio, ¿no?, como abogados ante los distintos tribunales, presentar acciones que efectivamente logren el propósito de tutelar ese derecho, de reivindicar ese derecho que ha sido mermado por alguna acción dictada por una autoridad o un servidor público. Es importante tomar en cuenta, antes de abordar estas distintas instituciones o mecanismos constitucionales, que existen distintos modelos de control constitucional. Podemos hablar de un control concentrado y de un control difuso. Y es importante tener claro esto en la medida de que en ese sentido nosotros debemos saber ante quién vamos a instalar determinada acción. Ejemplo, el control concentrado establece que la acción solamente es de competencia única y privativa de determinado tribunal. Es ante ese tribunal que vamos a presentar nuestra acción para que se ejerza el control constitucional respectivo. Ese control concentrado, por ejemplo, lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, quien es competente, por ejemplo, para conocer y decidir acciones de inconstitucionalidad, de inexequibilidad o advertencias de inconstitucionalidad o consultas, todo lo que tiene que ver precisamente y en única instancia buscando el control de que nuestra constitución política no sea afectada o infringida sus preceptos y principios por distintas leyes o reglamentos que vayan en contravención con el espíritu de nuestra norma suprema. En cuanto al control difuso, lo que debemos tener claro es que la competencia en estos casos está asignada a distintos tribunales constitucionales y que su competencia atiende a la jerarquía de la autoridad que emite la orden que se impugna a través de alguno de estos instrumentos constitucionales, como es un amparo, como es la acción de habeas corpus, que pueden ser conocimiento de la Corte Suprema de Justicia o tribunales superiores, atendiendo, como señalamos, a quién impartió la orden que se cuestiona, como ilegal en estos casos. Teniendo pues claro estos conceptos de que todo Estado de Derecho está obligado, por un lado, a tutelar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, que también es un derecho que tiene toda persona de que esos derechos sean efectivos, que vamos a adentrarnos a una de las primeras instituciones de garantía que regula nuestro Código Judicial en el título cuarto y que busca tutelar el derecho que tenemos todos nosotros. Cuando hablamos del amparo de garantías constitucionales, debemos señalar que para algunas legislaciones se le conoce bajo distintos términos o acepciones. Para algunos estados se le conoce como demanda, como recurso, como un proceso o como una acción. Es importante tener presente que la acción de amparo, que fue introducida en nuestra legislación desde la Constitución Política de 1941, es un mecanismo jurídico de corte constitucional que procura la efectiva tutela de derechos fundamentales que hayan sido lesionados o conculcados. Así podemos decir, y es importante que lo tengan presente, que la acción de amparo de garantías constitucionales es una acción, es definida y reconocida como una acción extraordinaria, autónoma y subsidiaria que el constituyente ofrece a toda persona para que en sede judicial se examine un acto
emitido o ejecutado por una autoridad que represente la restricción, violación o infracción de un derecho fundamental que reconozca o nuestra Constitución política, la ley o convenciones internacionales. Actos que por su inminencia y gravedad del daño se requiera su restitución inmediata a través de este mecanismo constitucional como es el amparo de garantías. ¿Por qué señalamos que es una acción extraordinaria? Porque se promueve ciertamente dentro de un proceso, pero no es un aspecto incidental dentro del mismo. Es una acción que activa la sede judicial constitucional, es autónoma porque lo que está planteando es aspectos relacionados a la vulneración de un derecho, y subsidiario, porque en la medida de que permite a toda persona que se ha sido lesionada por un derecho poder tener un pronunciamiento en sede judicial que deje sin efecto ese acto que le ha representado la infracción de un derecho. Por tanto, debemos tener presente que la acción de amparo busca esa tutela de reintegrar nuevamente o restituir ese derecho que ha sido afectado. El amparo a garantías constitucionales, como indicamos, desde 1941 fue introducida en nuestra legislación. Específicamente, hoy día está regulado en el artículo 54 de nuestra Carta Fundamental. Ese es el fundamento constitucional de este tipo de acción y, a grosso modo, en su contenido establece ese derecho que tiene esa persona de poder promover este tipo de acción contra una orden de hacer o no hacer que viole derechos y garantías fundamentales, a fin de que ese acto que se demanda a través de esta acción sea revocado, ya sea a petición suya, es decir, a petición del agraviado o de cualquier persona que actúe en su nombre. Se tramita mediante un proceso sumario y es de competencia de los tribunales de justicia. En cuanto al contenido del artículo 54, que habla sobre que este tipo de acción solamente va dirigido contra órdenes de hacer o no hacer, es importante señalar que a nivel jurisprudencial, nuestra máxima corporación de justicia, el Pleno de la Corte, ha ampliado esta gama de protección a todo acto que tenga la potencialidad de vulnerar un derecho fundamental o esencial, es decir, ya las acciones de amparo hoy día no solamente van dirigidas contra órdenes de hacer o no hacer dentro del contexto literal del artículo 54, sino frente a cualquier acto emitido por un servidor público que tenga la potencialidad o lesividad de afectar un derecho fundamental que deba ser restituido. Y son avances que hemos podido ver en los distintos fallos recientes emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Bien, un aspecto que debemos tener claro al momento de presentar una acción de amparo es determinar la competencia del tribunal. ¿Ante qué tribunal nosotros vamos a presentar nuestra acción de amparo? Frente a este tipo de herramientas es importante señalar que hay un control difuso. ¿Por qué? Porque la competencia está dividida en distintos tribunales, ello atendiendo a quien emitió la orden que es demandada. Así, conforme al artículo 2616 del Código Judicial, podemos encontrar que la competencia será del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como única instancia cuando el acto que es impugnado por vía de amparo es emitido por una autoridad que tiene mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias. Por ejemplo, se puede atacar una acción de amparo contra una orden emitida por el fiscal auxiliar, por el director general de migración. Esos actos pueden ser amparados o en la sede del Pleno de la Corte Suprema. Igualmente, las decisiones que emita los tribunales superiores de apelaciones son susceptibles de acciones de amparo y es de competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la competencia para conocer de amparo a garantías constitucionales también está previsto para los tribunales superiores del distrito judicial respectivo del servidor público que emanó esa decisión. En este caso, los tribunales superiores de distrito judicial conocen de amparos contra servidores públicos que tengan jurisdicción en una provincia. E igualmente, los jueces de circuito, pero respecto a autoridades o servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él. Es importante señalar, conforme al artículo 2616, que estos tribunales superiores y de jueces de circuito se tratan
de aquellos que conocen asuntos o materias de índole civil. ¿Por qué es importante conocer qué tribunal es competente para resolver nuestra acción? Eso en la medida de tener presente de que si estamos presentando una acción de amparo de garantías constitucionales con el objeto de tutelar un derecho frente a un acto eminente, grave, actual, es importante evitar presentar acciones de amparo ante tribunales que no tienen competencia. Ha sucedido que acciones de amparo que se han presentado ante el mismo Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que son tribunales colegiados, se presentan contra autoridades que tienen jurisdicción en una provincia y por ende han tenido que inhibirse de esa acción de amparo, dilatando pues más la sustanciación de esta acción, dado que son acciones que en todo caso debieron ser presentadas ante un tribunal superior del distrito judicial respectivo. De allí la importancia pues de manejar claramente quién o qué tribunal es competente para conocer la acción de amparo que en un momento dado necesitamos instaurar en representación pues de los intereses del agraviado. Pasamos entonces a ver los requisitos de una acción de amparo. La acción de amparo tiene dos fases, una fase de admisibilidad y una fase en la cual el Tribunal Constitucional entra a decidir si concede o no dicha acción. Pero antes de pasar a esta última fase es importante haber cumplido con los requisitos o formalidades mínimos de admisibilidad. Y en este momento vamos a tratar pues de ver aquellos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta al momento que vamos a confeccionar ese escrito donde vamos a presentar esa acción de tutela de derechos fundamentales. A grosso modo podemos indicar que en esta primera fase formal de admisibilidad se deben cumplir con ciertos presupuestos, los que están contenidos en la ley, específicamente en el Código Judicial, en la propia Constitución Política e inclusive aspectos formales que han sido desarrollados en la jurisprudencia sentada por el Pleno de la Corte y que se han mantenido en los últimos tiempos. Estos requisitos específicamente los podemos encontrar en el artículo 101, 665, 2615, 2618 y 2619 del Código Judicial, el artículo 54 de la Constitución Política que ya hemos hecho mención, y en cuanto a los datos o posiciones esgrimidas por la jurisprudencia del Pleno de la Corte, pues haremos referencia a aspectos muy puntuales que pues son importantes tomar en cuenta para establecer los requerimientos y poder cumplir con los requerimientos formales para que esa acción pueda prosperar. Debemos señalar que al momento de presentar esta acción de amparo, la misma debe ser presentada precisamente por la persona agraviada, pero es necesario que la misma sea interpuesta a través de la intervención de un abogado. En este tipo de acción, a diferencia de otras, sí requiere pues que la acción sea presentada por un abogado, que es el que debemos darle poder para los efectos que pueda presentar dicha acción ante el tribunal competente. Cuando hacemos nuestro escrito, es importante que el mismo esté dirigido a quien presida el Pleno de la Corte o el Tribunal Superior respectivo. Esta es una formalidad que está establecida en el artículo 101 del Código Judicial. Ciertamente, el Pleno de la Corte en distintos fallos ha señalado que la omisión de este requisito por sí solo no representaría la inadmisión de esta acción de amparo. Lo cierto es que es bueno tomar en cuenta de que nuestro escrito cumpla con los requerimientos mínimos de formalidad, y es importante tener presente que al momento de presentar dicho escrito o demanda, esté dirigida al magistrado, por ejemplo, al honorable magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto es un requisito formal. Otro de los requisitos formales que debemos cumplir en la demanda es reunir los requisitos mínimos que exige el artículo 665 del Código Judicial, la estructura que debe tener una demanda de amparo, como es establecer quiénes son las partes, es decir, el sujeto pasivo o el que tiene la legitimidad pasiva, la persona agraviada debe estar debidamente identificada, así como los hechos que constituyen esa demanda, toda la estructura que le permita
al Tribunal Constitucional tener conocimiento de las interioridades de esa acción. También otro de los requisitos formales que debemos cumplir es la expresión específica de la orden que se impugna. Es decir, establecer qué resolución específicamente estamos atacando e identificando el día, el mes, año en que fue emitido esta resolución o este acto al cual estamos amparando. Es importante en este aspecto, en cuanto a la mención expresa de la orden impugnada, que esa acción de amparo esté dirigida contra el acto de primera instancia o original o primigenio y no frente al acto que lo confirma. Muchas veces las acciones de amparo han sido inadmitidas en su fase de admisibilidad precisamente porque se comete el error de presentar la acción de amparo contra el acto que lo confirma. Sin embargo, es importante tener presente que al momento de establecerle al tribunal cuál es el acto que vulneró esos derechos fundamentales, indiquemos y establezcamos que debe ser el acto de primera instancia, salvo que sea el acto de segunda instancia donde se dio esa vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué es importante la mención expresa de la orden impugnada? Por un lado, el Tribunal Constitucional define si efectivamente esa acción de amparo es de su competencia, atendiendo a la autoridad que la emitió, y por el otro, en el evento de que esta acción de amparo prospere en su fase de admisibilidad, al momento de emitir la decisión que resuelva la controversia, el Tribunal Constitucional podrá tener certeza de que la acción se está concediendo respecto al acto o resolución, en este caso, que representó o vulneró ese derecho fundamental. Por eso es importante que en nuestro escrito de amparo esté expresamente identificada el acto que estamos atacando vía amparo, que en principio viene siendo el de primera instancia, salvo y reiteramos que en el acto que de segunda instancia es donde realmente se dio esa vulneración. Identificar a la autoridad, es decir, quién tiene la legitimidad pasiva en esta demanda. Es importante establecer a qué autoridad estamos demandando por la vía de amparo. Ello también es importante en la medida que el Tribunal Constitucional puede definir si ciertamente tiene competencia frente a dicha acción. Los hechos que fundamentan su pretensión. Este es otro apartado dentro de la sección del escrito de amparo. La misma debe ser clara, coherente, precisa, que le permita al tribunal conocer por qué se está manifestando o se está argumentando una vulneración de derechos fundamentales. Ahora llegamos a la parte más importante, en gran medida, de una acción que es mencionar las garantías fundamentales infringidas y el concepto de la infracción. ¿Por qué es importante esta sección de la demanda? Porque aquí le explicamos, mencionamos al tribunal qué garantías, qué derechos fundamentales contenidos en la Constitución han sido lesionados con el acto que estamos demandando vía amparo. Ejemplo, es importante establecer en la demanda las garantías fundamentales infringidas. En este caso, por ejemplo, si estamos atacando la infracción al debido proceso contenido en el artículo 32, es importante establecer que ese es el artículo constitucional que consideramos infringido. Debemos transcribir el contenido de ese artículo íntegramente y establecer el concepto de la infracción que le permita, el cual debe tener, congruencia con los hechos que fundamentan la demanda. Cuando hacemos referencia al concepto de la infracción de las normas constitucionales, debemos señalar si el mismo ha sido infringido por violación directa, por comisión o por omisión, por una interpretación errónea o indebida aplicación. El establecer los conceptos de infracción de las normas constitucionales le orienta al tribunal el conocer cómo se ha dado esa infracción. El concepto de infracción debe guardar, como indicamos, correspondencia con los fundamentos de la demanda. No se tratan de argumentos de estricta legalidad, sino que expresen al Tribunal Constitucional cómo se suscitó la infracción de orden constitucional a efectos de que no pueda ser equiparada como una tercera instancia
en el proceso o que se estime que son argumentaciones de estricta legalidad y no constitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces al notar de forma clara cómo ha sido infringido una norma constitucional a través de un acto, podemos quedarnos en simples alegaciones que den paso a la inadmisibilidad de la acción de amparo que estamos presentando. Es importante, muchas veces las acciones de amparo no son admitidas precisamente porque no se establece dentro del escrito de una demanda el concepto de dicha infracción, si fue por una violación directa, por una interpretación errónea del tribunal al momento de aplicarla en un proceso o la aplica de forma indebida. El contenido del concepto de la infracción de las normas constitucionales no debe ser un planteamiento donde la parte discrepe con las argumentaciones de un tribunal, sino más bien debe exponer cómo efectivamente esa interpretación o indebida aplicación limita el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, si estamos tratando el tema de violación al debido proceso, que tiene un contenido prestacional, donde más allá de establecer la falta de competencia de un tribunal para conocer de una causa o que no ha aplicado el debido procedimiento, esa omisión pueda no permitirle, a alguna de las partes poder presentar pruebas dentro del proceso que no solamente está contenido como un derecho dentro de nuestra legislación, sino como un derecho a nivel convencional, la posibilidad de presentar pruebas a su favor. Todos esos aspectos son tocados en una acción de amparo, permiten la viabilidad del mismo en su fase de admisibilidad, el establecer el concepto de infracción, que ha habido una ausencia de motivación en una resolución que impide a las partes conocer cuáles fueron los fundamentos reales para un pronunciamiento. También ha sido materia de amparo, siempre y cuando esté explicado su contenido en la demanda que presentemos. En resumen o en síntesis, el concepto de la infracción de las normas constitucionales, más allá de citar las normas constitucionales que consideramos infringidas, por ejemplo, el artículo 32, artículo 17, dependiendo cuál es la norma que estimamos violentada, también debe ir acompañada a la explicación lógica de cómo se dio esa infracción constitucional por parte de la autoridad que demandamos. Repetimos, el Tribunal Constitucional examina en la fase de admisibilidad si esos conceptos, si esos argumentos advierten lesividad o potencialidad de afectación de derechos, y de ser así, prosperaría pues su admisión y verificación en la segunda fase de verificar si la misma pues ha afectado un derecho. Al momento de la presentación de la demanda es importante que aportemos copia de la resolución que se ataca vía amparo. De no ser aportada, esta resolución, que vale señalar, debe estar autenticada, debe establecerse en la demanda la manifestación expresa o razones por las cuales no se pudo obtener. Se habla en esta fase de una prueba preconstituida, es decir, escritos donde se haya solicitado a la autoridad dicho documento, dicha resolución, y que la misma no le haya sido pues entregada. En principio, las acciones de amparo se presentan por escrito, pero si se trata de una acción de amparo donde el acto atacado es un acto verbal, se requiere pues que en el escrito de la demanda se establezca el testimonio de 2 o más personas que tengan conocimiento directo de este acto. En la experiencia pues que tuvimos en un tiempo que elaboramos en el pleno de la Corte, recuerdo muy bien que hubo una acción de amparo precisamente contra un acto dictado por una autoridad, pero de manera verbal, y precisamente la acción prosperó dado que el accionante estableció el nombre de las personas que podían dar fe de que efectivamente ese acto se impartió. Es decir, que si no podemos aportar la copia de la resolución porque el acto fue dictado oralmente, es importante señalar en la demanda las personas, 2 o más personas, que tuvieron conocimiento directo del acto que se ataca. Bien, los requisitos de admisibilidad también dependen de otros que la misma
jurisprudencia del Pleno de la Corte ha desarrollado en estos últimos años. Es importante señalar que se ha establecido que esa acción debe ser promovida dentro de los 3 meses siguientes de ejecutoriado el acto que se ataca vía amparo o desde el momento en que el amparista tuvo conocimiento formal. Han sido muy pocas las excepciones en que se han permitido la admisión de amparos de garantía cuando se ha excedido en dicho plazo de 3 meses. No está establecido en la ley, pero a nivel jurisprudencial sí se establece ese término. Excepcionalmente se han excedido cuando se observa que todavía es inminente y grave ese derecho fundamental afectado, pero han sido muy pocos los casos que se han sido admitidos. Lo cierto es que debemos tener presente que cuando la acción de amparo la vamos a presentar, estemos pues dentro de estos 3 meses a efectos de que la demanda pueda prosperar. El criterio que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de establecer 3 meses para poder presentar una acción de amparo una vez dictado el acto es que si existe una verdadera urgencia, una inminencia o gravedad del acto que se va a demandar, el accionante, la persona agraviada, debe tener esa premura en que ese derecho sea restituido, que la orden sea revocada y dejada sin efecto. De allí que establecen como un término perentorio el de 3 meses. Es que es importante que al momento que tengan pues el interés dentro de un proceso de presentar una iniciativa constitucional como el amparo, tener presente pues que se cuenta a nivel jurisprudencial con 3 meses para la presentación de dicha acción. Es importante señalar que debe tratarse de un daño actual, grave e inminente y que previo a ello se deben haber agotado todos los medios de impugnación previstos en ese proceso para revocar dicho acto. Algunas acciones de amparo no son admitidas precisamente porque no se han agotado los recursos que le hubiesen permitido al agraviado revocar en su propia instancia dicha actuación o dicha decisión que se extiende le vulnera derechos fundamentales. Este agotamiento de los medios de impugnación previstos en la vía ordinaria está claramente establecido pues como un requisito de admisibilidad, un requisito formal que debemos atender. Eso está establecido en el artículo 2625, numeral 2 del Código Judicial. Ahora vamos a establecer algunos aspectos, algunos criterios de causas de inadmisión que ha ido desarrollando el Pleno de la Corte en cuanto al amparo de garantías constitucionales. Uno de esos criterios para inadmitir un amparo es que la acción no es una tercera instancia. Cuando se habla de que la acción de amparo no es una tercera instancia y ha sido causa para que una demanda sea inadmitida, se basa fundamentalmente en el hecho de que la acción no debe ser utilizada como una instancia más en el proceso. La acción de amparo es una acción constitucional extraordinaria que busca proteger un derecho fundamental. Por ende, muchas acciones son rechazadas porque son utilizadas como un recurso más en el proceso, que más bien tienden a cuestionar la legalidad del acto al criterio vertido por el tribunal de instancia, más no establecer la vulneración efectiva ciertamente de un derecho fundamental. Entonces, no es una tercera instancia, la acción de amparo es una acción o vía extraordinaria frente a derechos que verdaderamente hayan sido infringidos por el acto que se demanda. Falta de legitimidad del promotor de la acción también ha sido otra causa de inadmisión de las acciones de amparo que se han presentado, porque es importante tener presente que esta acción debe existir legitimidad pasiva, es decir, debe ser la persona agraviada la que presente esta acción. La persona agraviada puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Ambos deben actuar a través de abogado, como indicamos anteriormente, y en el caso específico de las personas jurídicas, debe ser el representante legal de esa empresa o esa sociedad quien dé poder a ese abogado para los efectos de presentación de la acción de amparo. Es decir, además de acompañar el escrito de amparo, debemos adjuntar el poder donde el representante legal de dicha sociedad le dé poder a ese abogado para que lo represente y presente esta acción de amparo. E igualmente los registros o certificaciones de registro público donde conste que ciertamente es el representante legal. Algunas acciones de amparo no se han admitido precisamente por no presentar estos registros. Y es importante pues tomar en cuenta esto para los efectos de poder acreditarle al Tribunal de Amparo que tenemos legitimidad activa
para actuar a través de esta acción. No prospera frente a órdenes de detención. Es lo menor de los casos, pero ha ocurrido que a través de las acciones de amparo se atacan órdenes de detención. Es importante tener presente que nuestra legislación establece una herramienta específica, un mecanismo jurídico específico constitucional para atacar órdenes de detención. Tampoco no prospera, y eso lo establece claramente el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Panamá, presentar amparos contra decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia o sus salas. Igualmente, no proceden los amparos sucesivos, es decir, presentar en más de una ocasión un amparo contra el mismo acto. Tampoco prosperaría la acción de amparo y sería inadmitido en su fase de admisibilidad. Por último, tampoco prospera contra la resolución que resuelve un amparo, lo anterior sobre el criterio de que emitido pues un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional sobre si el acto ha transgredido, lesionado o conculcado un derecho fundamental, dicha materia ya hace cosa juzgada, por ende no puede ser nuevamente sometido a consideración de un tribunal constitucional con otra acción de amparo que ataque precisamente la que ya ha emitido pues un pronunciamiento al respecto. La sustanciación. Nuestro Código Judicial establece cuál es el procedimiento a seguir una vez sea admitida la acción de amparo. De cumplir nosotros los requisitos formales de admisión, será ante tribunales colegiados el magistrado sustanciador el que emitirá una resolución en sala unitaria admitiendo. En dicha resolución que admite nuestra acción de amparo por cumplir con todos los presupuestos legales y constitucionales ya mencionados, solicitará en ese mismo escrito a la autoridad demandada para que en el término de 2 horas rinda un informe o remita los antecedentes. En la práctica vemos que hay funcionarios que rinden el informe en 2 horas y con ese informe el Tribunal Constitucional decide en el fondo de la controversia o por el contrario remiten los antecedentes, es decir, el proceso donde se emitió ese acto que se demanda para los efectos pues que el Tribunal Constitucional lo examine y dicte un pronunciamiento. De las dos vías se resuelve esa acción o inclusive se ha remitido el informe junto con los antecedentes. Lo anterior es necesario para que el tribunal pueda examinar efectivamente si ese derecho ha sido realmente lesionado. En cuanto a la suspensión del acto, ciertamente en el Código Judicial podemos ver que señala que la autoridad demandada suspenderá el acto o se abstendrá de realizar. En la práctica, el acto que se ataca en vía de amparo será suspendido si el Tribunal Constitucional lo suspende. En la práctica podemos ver que es el magistrado sustanciador, en el caso de los tribunales colegiados, que admitiendo en sala unitaria el amparo, dispone también, dependiendo de la gravedad y la inminencia del acto, suspender el mismo, los efectos del mismo. Recuerdo que eso han sido pocos los casos que hemos observado, pero lo cierto es que algunas autoridades, específicamente la que es objeto de demanda, muchas veces se abstienen pues, de proseguir con el acto hasta esperar un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Pero en principio el acto se suspende en la medida que el Tribunal Constitucional, en este caso el magistrado sustanciador, lo suspenda. Y se pronuncie posteriormente sobre el fondo de la controversia que plantea pues, el accionante. Una vez pues se cuente con los antecedentes, el Tribunal de Amparo, mediante una resolución motivada, deberá establecer si concede o no la acción. Es importante señalar que en las acciones de amparo, a diferencia de otras herramientas constitucionales, el tribunal entra a verificar específicamente las normas constitucionales que invocamos, es decir, verificará si el acto ciertamente transgrede el contenido de los principios de las normas constitucionales que consideramos infringidas, es decir, si estamos planteando que se ha vulnerado con dicho acto el contenido del artículo 32 de la Constitución Política, el artículo 17 de la Constitución Política, por mencionar algunos, o el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, será sobre el examen de esas normas que el Tribunal Constitucional verificará si fueron infringidas o no.
Una vez pues resuelta la controversia, decidirá si concede o no el amparo de garantías constitucionales. ¿Cuál es el efecto de lo anterior? Es dejar sin efecto dicho acto. Eso en el evento que se conceda la acción de amparo por considerar que ciertamente infringió un derecho fundamental contenido en la Constitución. Esa decisión se comunica a las partes vía edicto y es susceptible del recurso de apelación. Es importante señalar que en cuanto al recurso de apelación, eso sería ante las decisiones emitidas por el Tribunal Superior, ya que las decisiones del Pleno de la Corte no son susceptibles de recurso. Es decir, si la acción de amparo ha sido resuelta en primera instancia ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión pues definitiva. Los incidentes, sí se pueden dar incidentes en acciones de amparo, específicamente las manifestaciones de impedimento que pueda existir entre el magistrado o alguno de los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional con respecto al agraviado, con respecto al apoderado del demandante. Igualmente pueden ser objetos de recusación y esas incidencias pueden darse en el trámite de la acción de amparo. Deben ser resueltos por la corporación a efecto de decidir si se cumplen o se reúnen algunos de los presupuestos que establece nuestro Código Judicial expresamente para poder separar a un magistrado del conocimiento de un amparo. Uno de ellos es el grado pues de consanguinidad o primero de afinidad que pueda tener con respecto al apoderado, el agraviado, o los casos en que uno de los magistrados que conforma el Tribunal Constitucional haya sido o haya participado en la emisión del acto que se ataca. Esos son los casos que pues prosperaría la separación de alguno de los magistrados que le corresponda conocer un amparo de garantías constitucionales. El desacato también está previsto en nuestro Código Judicial, esto en la medida que si se dicta una acción de amparo concediendo y ordenando pues revocar dicha orden y la autoridad que fue demandada no cumple con esa orden de suspensión porque ha sido concedida la acción, podrá ser pues multado de entre 25 a $500. Eso en el evento de entrar en desacato, de no acatar la decisión que emitió pues el Tribunal Constitucional. Es importante señalar que la acción de amparo es uno de los mecanismos, herramientas más utilizados que se presentan ante el Pleno de la Corte o el Tribunal Superior o las instancias respectivas y como indicamos está llamada pues a tutelar derechos fundamentales. Muchas de las acciones de amparo han prosperado en procesos donde efectivamente ha habido una evidente violación al debido proceso relacionada, por ejemplo, como indicamos, cuando no se le ha permitido a una de las partes el ejercicio de un derecho como el promover pruebas que le permitan sustentar sus pretensiones en un proceso o la ausencia de una motivación de sentencias que no reúnen las expectativas legales, no resuelven los puntos controversiales de una decisión, entre otros aspectos pues que han sido demandados en sede de amparo y que han prosperado. La importancia de conocer quién es competente para resolver una acción de amparo, cómo debe estar estructurada mi demanda y cómo debo desarrollar en debida forma los conceptos de infracción constitucional nos permitirá pues tener respuestas efectivas al momento de hacer uso de este instrumento jurídico. Una vez pues agotado el tema de la acción de amparo como una de las instituciones de garantías constitucionales, pasamos pues a otra de las instituciones jurídicas que recientemente pues han sido incorporadas en nuestra legislación. Hablamos en este caso de la acción de habeas data. Debemos indicar que en nuestra legislación la acción de habeas data es considerada como una acción que protege la reserva de los datos personales o íntimos, pero también busca garantizar ese derecho a acceder a información de dominio público. La acción de habeas data también es una de las herramientas
puesta a disposición de toda persona, de cualquier persona, para reivindicar el derecho a la intimidad de mis datos personales, la autodeterminación de los datos personales, y también está dirigida a salvaguardar ese derecho que tienen todas las personas de acceder a información de dominio público de interés de todos los asociados que están contenidos en registros, banco de datos o almacenados, y que están a disposición de una autoridad, pero que la misma se niega a suministrar dicha información o de suministrarla la profiere de manera incompleta o errada. Es así, pues, cuando estamos frente a estos supuestos en que la autoridad o el servidor público que tiene en sus manos dicha información no la quiere expedir, podemos entonces hacer uso de esta acción o esta herramienta legal, como es la acción de habeas data. Tomando en cuenta, pues, y teniendo presente que la misma va dirigida en dos vías. Una, proteger la autodeterminación de los datos personales, es decir, todos los registros personales que tenga una autoridad sean protegidos, y también garantiza ese derecho que tienen todas las personas de acceder a información que emana de la administración pública. El habeas data en nuestro medio tiene fundamento constitucional y legal, específicamente el artículo 42 y 43 de la Constitución Política establece la posibilidad de presentar acciones de este tipo para tener derecho a esa información de la cual somos los legítimos titulares. Este tipo de acción o instrumento constitucional viene a fortalecer la transparencia de la gestión pública, asegurando pues el acceso a información siempre y cuando no revista ni carácter confidencial o restringido. En propiedad, la acción de habeas data fue introducida a través de la Ley número 6 del 22 de enero de 2002, la Ley de Transparencia, y la misma viene a desarrollar no solamente cómo se debe presentar una acción de habeas data, ante quién se deben resolver las mismas, sino también establece y define muy claramente la distinción entre información de acceso libre frente a información que es de carácter confidencial o restringido. Es importante el manejo y conocimiento de esta ley, porque en esa medida podemos atinar al momento de presentar estas acciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y poder tener la tutela de ese derecho a la libre información. En ese sentido, se hablan de dos tipos de habeas datas: el habeas data propio y el habeas data impropio. Cuando hablamos del habeas data propio, se refiere a la garantía pues que tiene el titular de la información a que exista reserva sobre sus datos personales o íntimos. Es decir, el habeas data propio es lo que defiende es ese derecho que tiene una persona de que su información personal, que está contenida en registros o en datos o almacenado, no sea divulgada a terceras personas, e igualmente tenga ese titular de ese derecho acceso a esa información propia. No puede ser negada. De allí que en la medida que una autoridad niegue a una persona el acceso a información personal que le es propia, puede pues presentar este tipo de acción. Y en esos casos estaríamos frente a la acción de habeas data propio. Cuando hablamos de habeas data impropio, nos referimos a esa información que es de dominio público y que cualquier persona puede tener acceso a dichos datos. Excepcionalmente, no podrá tener acceso cuando son información o datos o documentos de acceso restringido y confidencial. Como indicamos, la Ley 6 del 22 de enero de 2002 claramente establece y detalla qué tipo de información es considerada restringida o confidencial, de la cual no se puede tener acceso al público o acceso de dominio público. Muy rápidamente vemos pues que la regulación constitucional y legal de este instrumento lo vemos específicamente en el artículo 42, al establecer que es un derecho acceder pues a información personal cuando está contenida en bancos de datos o registros. También ese derecho consiste en requerir pues su rectificación y protección. También el artículo 43 nos habla del derecho a solicitar información de acceso público e interés colectivo. Es importante señalar
y lo veremos más adelante, dado que la acción de habeas data cumple con los mismos procedimientos de la acción de amparo, tiene una fase de admisibilidad, es que una de las causas de inadmisión de una acción de habeas data es cuando se presenta la misma y en el fondo se trata de un derecho de petición. No es lo mismo el derecho a acceso a información a través de una acción de habeas data frente a información que es propiamente un derecho de petición y que tiene otra vía para ser canalizado. También debemos hacer referencia al artículo 2 de la ley número 6 de 2002, que establece que esta acción de habeas data le pertenece a todas las personas pueden accionar y presentar e ir por esta vía sin necesidad de sustentar o justificar o dar motivos de por qué está solicitando esta información. Una información que le ha sido negada, que no ha tenido respuesta de la autoridad ante la cual la solicitó. No es necesario que sustente por qué está solicitando la misma. Lo cierto es que debe tratarse de información de acceso o de dominio público para que la misma pueda prosperar. La acción de habeas data no requiere mayores formalidades. En este caso, no requiere la intervención de un abogado, como es el caso del amparo de garantías constitucionales que sí lo requiere. Lo cierto es que sí se rige por las mismas reglas de sustanciación, de impedimentos, notificaciones y de los casos del amparo. Es decir, se aplican las mismas reglas de la acción de amparo. Tiene una fase de admisibilidad y una fase en la cual se resuelve la controversia. Es decir, cuando nosotros presentamos nuestra acción de habeas data ante el tribunal competente, porque también hay un control difuso, el tribunal constitucional que va a resolver esa acción de habeas data va a tener una fase formal, una fase donde va a verificar esa acción para ver si cumple con los requisitos mínimos, aunque no hay mayores exigencias, pero requisitos mínimos para que pueda ser admitido y entonces poder darle trámite a dicha acción. Como indicamos, existe un control difuso, es decir, que la acción de habeas data, la competencia está compartida en distintos tribunales. Es así que es importante tomar en cuenta qué autoridad, qué mando y jurisdicción tiene la autoridad que le ha denegado el acceso a la información para poder determinar qué tribunal es el competente. Es así que son competentes el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo cuando la autoridad que se niega a dar la información o la ha dado de forma incompleta tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provincial. Si el acto que se demanda con la acción de habeas data es dictado por una autoridad municipal o provincial, la acción debe ser presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo, donde ejerce funciones dicha autoridad o servidor público. También las acciones de habeas data son de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia si la autoridad que tiene esos registros o esos bancos de datos y que se ha negado a dar esa información tiene mando y jurisdicción en 2 o más provincias o en toda la República. Por ejemplo, el Contralor General de la Nación, ante la cual podamos acceso a información y no la niega, la acción de habeas data debemos presentarla ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que sea asignado un magistrado como sustanciador y sea resuelto por el Pleno de la Corte Suprema, quien en este caso es el competente. El escrito debe, como indicamos, no requiere mayores formalidades, pero sí se exigen unos requisitos mínimos y los cuales ha desarrollado ampliamente el Pleno de la Corte a través de la jurisprudencia. Es importante que este escrito, que no requiere la intervención de un abogado, establezca con claridad quién la promueve, es decir, los datos específicos de la persona que está requiriendo el acceso a esa información, su nombre, su apellido, su cédula, dirección y medios inclusive donde poder localizarlo. Debe identificar a la autoridad a la cual está demandado vía de habeas data. Eso en 2 vías, como explicamos en el amparo, establece la competencia del tribunal ante quien se presenta la acción de habeas data y también es importante en la medida que se va a realizar actuaciones ante dicha autoridad y es importante que el tribunal de habeas data tenga pues conocimiento claro de qué autoridad específicamente estamos demandando. Aportar copia del documento donde se requirió la información. Esto es importante, sobre todo en la fase de admisibilidad. Es importante adjuntar al escrito de habeas data copia del documento donde usted requirió la información a determinado servidor público. Y es importante que ese documento tenga el sello de recepción de la petición. ¿Por qué es importante esto? Porque conforme a la ley 6
de 2002, la autoridad ante quien se solicita una información tiene 30 días calendarios para suministrar la información que se le ha requerido o inclusive dar respuesta si no la tiene en su poder. Y transcurridos esos 30 días, si no da ningún tipo de respuesta de acceso a esa información o de no tenerla, o si lo tiene otra institución, indicar cuál, para transcurridos esos 30 días, la persona que requiere esa información puede ir por vía de acción de habeas data. Muchas veces se han emitido este tipo de acción porque quien la promueve no aportó dicho documento que permita al tribunal verificar si ya han transcurrido esos 30 días para que la autoridad dé la información o se pronuncie sobre la viabilidad o no de acceder a suministrarla. Es importante que tomemos en cuenta lo anterior, ya que como indicamos al principio, la acción de habeas data no requiere mayores formalidades, pero lo cierto es que hay que ofrecerle al tribunal que va a decidir elementos mínimos, que son específicamente que se hizo una petición de acceso a información contenida en registros o bancos de datos, que hay que tener presente eso, y que han transcurrido esos 30 días y que no han tenido ningún tipo de respuesta de acceso a la información. Estos son los requisitos mínimos formales. En resumen, que como indicamos, no se requiere la intervención de un abogado, debe establecer quién promueve la acción, qué autoridad se demanda, aportar el documento con sello fresco de recibido de donde se solicitó la petición y debe haber transcurrido esos 30 días calendarios. Muchas, como dijimos, se han sido emitidas porque no se ha cumplido con esos 30 días. Si nosotros cumplimos en la demanda o en esa acción con estos requerimientos mínimos, el magistrado sustanciador, porque si estamos hablando de tribunales colegiados, en sala unitaria lo admitirá y pedirá el informe respectivo. Lo que hemos señalado en cuanto a los 30 días está contenido o regulado en el artículo 7 de la Ley 6 de 2002 y es importante tener presente el contenido de este artículo 7 porque establece cuándo prospera en efecto presentar este tipo de acción. Debemos señalar que cuando nosotros hacemos una petición de acceso a información a determinada autoridad que tiene registros, ella cuenta con 30 días calendarios. 30 días calendarios para contestar por escrito si va a proporcionar la información. Si en esos 30 días no suministra la información, entonces puede presentarse la acción de habeas data. Cuando se resuelven estas acciones también se procura ver si ha pasado a la etapa de fondo, verificar si el funcionario dio o no suministró esa información. El funcionario no solamente está llamado a contestar por escrito si accede o no a suministrar dichos documentos o información que se ha solicitado, sino que también tiene una responsabilidad. Si tiene conocimiento que otra institución tiene en su poder dichos documentos, debe indicárselo al petente dónde puede ubicarlos y dónde puede solicitarlo. Si la autoridad considera que la información que se le pide es muy compleja o extensa, también debe comunicar a la persona que ha solicitado que va a extender el plazo para poder suministrarle dicha información. Esto es importante en la medida que cuando el Tribunal de Habeas Data va a resolver en el fondo dicha acción, verificar cuál fue el comportamiento de esa autoridad en el trámite de acceso a esa información. 1, si ya sobrepasó los 30 días no da información. 2, si esa información es de acceso libre, o sea, acceso público y no restringido o confidencial, y aún así tiene el deber de autoridad de haber comunicado que esas fueron las razones por las cuales no la suministró, o si es el caso de que hubo una extensión del plazo de 30 días porque era muy compleja la información, también pues es un parámetro que toma el Tribunal de Habeas Data para verificar si la acción no se ha presentado en el tiempo que prevé la ley para que pueda activarse este tipo de acción de habeas data y poder entonces tener un pronunciamiento por parte del tribunal. Es importante tener conceptos claros al momento de presentar una acción de habeas data. La ley 6 de 2002 nos permite pues diferenciar cuando estamos frente a información de acceso al público de interés de todos los asociados, cuando estamos frente a información restringida y frente a información confidencial. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de presentar nuestra acción de habeas data debemos tener claro que hay información que no va a ser
posible que tengamos acceso por estar restringida a determinadas personas o ser de carácter confidencial que solamente le pertenecen al legítimo titular de dicha información. Así, la acción de habeas data cumple una serie de principios como el de publicidad y transparencia. Así, tenemos que la ley establece que es una información de acceso público todo el que está relacionado a información sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla el Estado o cualquier servidor público, y la excepción de esas vendría a ser la información confidencial o restringida. La información de acceso público es aquella relativa pues a las contrataciones, a la designación de funcionarios, a los gastos de representación, emulentos, viáticos, las planillas de personas que desempeñen funciones públicas. A ese tipo de información cualquier persona puede tener acceso y de ser denegado dicha información, pues podemos presentar este tipo de acción para los efectos que el tribunal lo requiera a la autoridad para que no sea suministrado. Esto claramente está establecido en el artículo 11 de la Ley 6 de 2002. También el artículo 1 de la ley ya mencionada nos establece qué es información confidencial. La información confidencial solamente la atañe al legítimo titular de dicha información, un derecho que tiene que ver con la autodeterminación de los datos personales. Por ejemplo, y que no son de dominio público ni acceso a terceras personas. El que quiera hacer valer ese derecho a través de una acción de habeas data definitivamente tiene que ser el titular. Ejemplo, una persona que quiere acceder a sus datos médicos, psicológicos, información relacionada a su historial policivo, información de su expediente personal o de recursos humanos, que es considerado todo información confidencial, tiene acceso y tiene derecho a esa información el titular. Si por alguna situación la autoridad ante la quien se requiere dicha información no la suministra, la suministra de manera incorrecta, inexacta, se puede presentar la acción de habeas data. Pero es importante señalar que esta información confidencial no es de acceso a todo público, ni es de dominio público. Por ende, quien pretenda presentar una acción de habeas data con el interés de tener acceso a esta información confidencial del cual no es titular, obviamente dicha acción de habeas data no prosperaría, quizás ni siquiera en su fase de admisibilidad. Y que claramente pues están detalladas en el artículo 1. Podemos señalar, por ejemplo, que es información confidencial, los datos médicos o psicológicos, información relacionada a la vida íntima, asuntos familiares, maritales, la correspondencia, las conversaciones telefónicas, información relacionada a menores de edad y todo lo relacionado a información contenida en registros de recursos humanos o expediente de personal es confidencial y solamente el titular de la información es que tiene acceso a dicha información. Por último, y desarrollado en el artículo 14, así como el artículo 1 de la Ley 6 de 2002, también debemos diferenciar en lo que es la información restringida. Esta información es la que está pues a manos de agentes del Estado o cualquier institución pública cuya divulgación o acceso solamente le atañe a los funcionarios que deban conocer en razón a sus atribuciones. Es decir, la acción de habeas data no va a prosperar frente a personas que quieran tener información de esta índole precisamente porque no cumplen con esos parámetros. Ejemplo, información relacionada a la seguridad nacional de estamentos de seguridad es información restringida, no es de acceso o dominio público. El secreto o información comercial obtenida por el Estado, producto de regulación de actividades económicas, tampoco es una información de acceso o dominio público, o procesos donde se ventila el Ministerio Público, procesos ventilados ante el Ministerio Público y órgano judicial, tampoco es de acceso al público, solamente a las partes, es de carácter restringido. Información sobre los yacimientos minerales, las actas, notas, archivos, registros o discusiones del Consejo de Gabinete del presidente o vicepresidente, salvo las relacionadas con la aprobación de contratos, son información restringida. Es decir, que solamente la atañe únicamente a los funcionarios que deban conocerlo en razón de sus atribuciones o funciones.
Esto es importante indicarlo porque una acción de habeas data en el fondo no prosperaría si quien quiere tener acceso a dicha información no se encuentra dentro de los parámetros que establece pues, el artículo 14 de la ley ya mencionada. Eso es importante tomarlo en cuenta cuando nos disponemos pues, a hacer uso de este tipo de herramienta que, volvemos y reiteramos, es importante para el derecho de autodeterminación de datos personales como el derecho de proteger el acceso a información, pero ciertamente de dominio público. Por eso es importante manejar claramente estos conceptos de qué se entiende por información de acceso libre o dominio público, información confidencial e información restringida. Porque muchas veces, en el caso de información confidencial, y se ha visto en algunos fallos, que la autoridad al momento de contestar establece inclusive el reglamento donde inclusive se ha establecido que dicha información es de acceso confidencial. Y evidentemente la acción de habeas datos es denegada precisamente porque quien la requiere no puede tener acceso a ella. Entonces es importante manejar muy bien estos datos para los efectos de poder obtener una respuesta efectiva a la acción que estamos presentando. La sustanciación, como indicamos, se aplican las mismas reglas de la acción de amparo. Hay una fase de admisibilidad, una fase de donde se deben llenar ciertos requisitos mínimos, como ya los indicamos. Si prosperan estos requisitos o se admite, el mismo se admitirá por el magistrado sustanciador en sala unitaria mediante una resolución donde solicita pues a la autoridad demandada que rinda el informe respectivo. Una vez se tiene pues la respuesta de esta autoridad, que también debe aplicarse a la entonces se procederá a resolver la acción. Muchas veces la autoridad contesta que ya ha suministrado la información y por ende no se concede la habeas data. Algunas veces en el mismo informe señala cuál es la información que requería la persona y aún bajo esos supuestos el Tribunal Constitucional ha concedido la acción de habeas data porque estima que habían transcurrido los 30 días que exige la ley sin que la persona que lo peticionó tuviera acceso a la información. En este tipo de resoluciones se concede la habeas data y se insta a la autoridad demandada a que esa información que suministró en el informe de conducta en 5 días, que es el tiempo perentorio más o menos que establecido por el Pleno de la Corte, sea la autoridad demandada la que suministre la información, porque efectivamente sí se pudo constatar que no la había ofrecido pues a quien se lo había pedido en el término de los 30 días. En este debate, en esta decisión, el tribunal que va a resolver la habeas data entra pues a dilucidar si la información que se está requiriendo efectivamente es de acceso al público o que le compete específicamente a quien la ha promovido, o por el contrario, si es información confidencial o restringida de la cual no pueda tener acceso. Son asuntos que va a debatir y va a resolver al momento pues de verificar el contenido del informe frente a la acción propuesta. Hay sustracción de materia en la medida de que la respuesta de la autoridad haya sido pues que ciertamente en el término de los 30 días cumplió con suministrar la información al petente o haber señalado por qué razón no se la suministró, por ejemplo, en el evento que le haya indicado mediante una resolución motivada de que las razones de no suministrar la información era precisamente porque son de aquellas que son de contenido o información confidencial y restringida para determinadas personas. Entonces, la acción de habeas data, una acción que ciertamente es del 2002, pero es bastante nueva y ha permitido pues la tutela del derecho a la información, ha permitido proteger esa información contenida en registros y datos a efectos de que no se haga un mal manejo o uso de esa información por parte de terceras personas. Y ha permitido pues una mayor transparencia y un fortalecimiento de nuestro Estado constitucional de derecho. Pasamos entonces ahora a la acción de habeas corpus, también muy utilizada, una herramienta constitucional que busca tutelar un derecho fundamental como es la libertad de todo individuo
un derecho a no ser pues limitado, restringido, y que solamente bajo excepciones puede darse pues esa limitación a este derecho fundamental, pero ahora está cuando está expresamente establecido en la ley y conforme al procedimiento de ley. El habeas corpus es la acción mediante el cual o mecanismo constitucional que busca esa tutela de ese derecho a la libertad, ya que le permite a una autoridad jurisdiccional revisar la legalidad o no de este acto dictado por un servidor público que esté perturbando, restringiendo el libre tránsito y que vaya en contravención a los procedimientos o normas establecidas. La acción de habeas corpus es otro instrumento que lo ofrece el constituyente específicamente para que toda persona por sí la persona agraviada o otra tercera persona en su nombre pueda pues presentar ante un tribunal de habeas corpus este tipo de acción y se verifique si efectivamente estamos frente a una limitación de una libertad de forma ilegal o arbitraria y que ese derecho a la libertad pues sea restituido. La acción de habeas corpus también tiene pues un fundamento constitucional, legal y convencional. Nos dirigimos al artículo 21 que establece el derecho pues que nadie puede ser limitado o privado de su libertad, pero existen realmente también excepciones a esos casos y las excepciones son que para limitar o restringir la libertad de una persona exista en principio una orden o mandamiento por escrito, que esa orden sea emitida por una autoridad competente para poder emitirla y que la misma satisfaga las formalidades mínimas de la ley, así como los motivos y que esté debidamente motivada. Igualmente el artículo 2574 en desarrollo del artículo 21 establece que es un derecho que tiene todo individuo frente a órdenes de detención que revistan pues visos de ilegalidad. Por su parte, el artículo 23 constitucional regula o instituye la acción de habeas corpus con la finalidad de proteger ese derecho de libertad que tenemos todos los seres humanos. Establece claramente que se tramitará en un procedimiento sumarísimo y responde ante una amenaza real o cierta de la libertad o frente a actos que pongan en peligro la integridad física, mental, moral de la persona que está siendo privada de libertad o que ese acto infrinja sus derechos. Igualmente, las normas supranacionales o los instrumentos internacionales también se desarrolla ese derecho a la libertad, a poder acudir a las instancias jurisdiccionales de forma inmediata a través de procedimientos sencillos para que se verifique si esa medida cumple con los presupuestos de ley o por el contrario violenta un derecho tan fundamental como es la libertad. Así podemos verificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 6, inciso 7, desarrolla este derecho a un recurso sencillo y rápido que le permita a toda persona verificar si su libertad ha sido limitada de forma arbitraria. Igualmente el artículo 9, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula pues el derecho a presentar acciones legales en vías pues de obtener la libertad frente a detenciones o aprehensiones que no cumplan con las formalidades o protocolos que establece la ley. Es importante diferenciar que hay varias clases de habeas corpus. Haremos mención a 3 específicamente en nuestro medio, porque cada una de ellas tiene una finalidad distinta. Ciertamente todas buscan, en principio, asegurar el derecho a la libertad, pero unas específicamente tienen una finalidad distinta. Así podemos hablar del habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo, como su propia palabra lo indica, busca evitar la ejecución de una orden de detención o aprehensión que se cuestiona como ilegal. La amenaza de la libertad debe ser inminente, grave y comprobada. Es decir, aquí la orden que ha emitido la autoridad no se ha ejecutado y la acción de habeas corpus se presenta con la finalidad de evitar que se haga efectiva. Por otro lado, contamos con el habeas corpus correctivo y lo que busca no es evitar que se produzca la detención, ni tampoco es buscar obtener la libertad. Lo que se busca a través del habeas corpus correctivo es variar las condiciones en que se cumple una pena de prisión o una medida de detención.
ya sea porque ésta pone en riesgo la vida o integridad física de esta persona, y se requiere, pues, a través del habeas corpus correctivo, que el Tribunal Constitucional ordene a la autoridad demandada que esas condiciones que puedan afectar ese derecho, pues cambien y se pueda restituir. También garantiza el habeas corpus correctivo un trato adecuado y un pleno ejercicio de los derechos, como el acceso a tener contacto con un abogado y a las garantías mínimas que tiene toda persona en esas condiciones. Ejemplo, cuando el centro penal no reúna las medidas de salubridad, es una de las razones por las cuales se presenta un habeas corpus correctivo, o que la persona está recluida en un centro carcelario o centro penitenciario que no corresponde a la sede jurisdiccional donde se ventiló el proceso, es otro de los motivos por los cuales se presenta este tipo de habeas corpus de carácter correctivo. Por último, tenemos el habeas corpus reparador, y tiene como finalidad o propósito restituir la libertad de un individuo ante decisiones o actos ilegales. En este caso, a diferencia del preventivo, ya la orden de detención o aprehensión se ha ejecutado, y lo que se busca con el habeas corpus es que esta persona, luego de ser decretada ilegal su detención, pueda obtener su libertad nuevamente. En la acción de habeas corpus, al igual que la acción de amparo y el habeas data, hay una competencia o control difuso en distintos tribunales de justicia. El artículo 2611 del Código Judicial establece los tribunales que son competentes para conocer de las acciones de habeas corpus, y también eso dependerá de la función o el marco de función que tenga la autoridad que emitió esa orden. Es así que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de los habeas corpus si esa orden de detención fue dispuesta por una autoridad que tiene mando y jurisdicción en toda la República, como es el caso del fiscal auxiliar, o en 2 o más provincias. Igualmente, la competencia para conocer una acción de habeas corpus es de competencia de los tribunales superiores del distrito judicial respectivo, cuando el acto demandado vía habeas corpus fue emitido por un servidor público con mando y jurisdicción en una provincia. Los jueces de circuito de ramo penal, en el proceso inquisitivo, claro está, también son competentes para conocer y resolver acciones de habeas corpus cuando la autoridad demandada o el servidor público demandado tiene mando y jurisdicción en un distrito de su circunscripción. También los jueces municipales tienen o gozan de esa facultad para poder constituirse en tribunales de habeas corpus y resolver la ilegalidad o no de estas decisiones contra autoridades que tengan jurisdicción parcial en un distrito judicial. Como todos sabemos, ante la vigencia de un nuevo sistema, como es el penal acusatorio, se ha ampliado, pues, las facultades a otros tribunales para resolver acciones de habeas corpus. En este caso, los tribunales superiores de apelaciones conocen de acciones de habeas corpus en primera instancia frente a procesos que sean de su competencia y durante, obviamente, la vigencia del sistema en dichos procesos. Las decisiones que emite el Tribunal Superior de Apelaciones en el sistema penal acusatorio como tribunal constitucional, pues son susceptibles de apelación, y esas apelaciones son conocidas por la sala penal. En concreto, es importante, y como lo dijimos en la acción de amparo, que al momento de interponer una acción de esta naturaleza seamos precisos y certeros ante quién lo presentamos, para los efectos de evitar dilatar dicha acción. Muchas veces, reiteramos, se han presentado acciones de habeas corpus ante las instancias jurisdiccionales que no correspondan, teniendo, pues, el tribunal que inhibirse de dicha acción ante el tribunal que realmente goza de la competencia para poder resolver la acción de habeas corpus respectiva. La acción de habeas corpus tampoco requiere mayores formalidades, pero es importante que sea entendible el motivo de su interposición para el tribunal que le corresponda resolver. No requiere la intervención de un abogado, la puede interponer el propio agraviado o cualquier persona en su beneficio. La acción de habeas corpus se puede presentar en cualquier momento o día. Ejemplo, en el nuevo sistema penal acusatorio, como quiera que sus funciones se ejercen todos los días, en cualquier momento, una acción de habeas corpus, inclusive a días inhábiles,
para algunos, como son los sábados y domingos, pueden ser presentadas ante el Tribunal Superior de Apelaciones para los efectos de que se resuelvan dichas acciones, lo cual también está establecido pues en el Código Judicial la posibilidad de presentar un habeas corpus en cualquier momento o día. Puede presentarse por escrito o de forma verbal. Es decir, entre cualquiera de las dos formas, esto no será razón para que la misma no sea tramitada. La experiencia, por ejemplo, cuando se presentan acciones de habeas corpus de forma verbal, se tiende pues a levantar un informe por la Secretaría o el secretario judicial del respectivo tribunal, dejando constancia de quién la promueve, contra qué autoridad se ha instaurado y constancia pues de la presentación de dicha acción para los efectos de dar trámite. Es decir, una acción de habeas corpus no necesariamente no requiere ser presentada por escrito, sino que también de forma verbal la misma puede ser tramitada. Es importante que al momento de la presentación de dicha acción establecer de forma muy detallada o específica el nombre de la persona a favor de quien se promueve la acción, el centro penal donde está recluido esta persona, en los casos pues de los habeas corpus correctivos o reparadores, así como identificar claramente a la autoridad o al servidor público contra el cual se está promoviendo dicha acción, lo cual, como hemos reiterado, define la competencia del tribunal y permite dirigir de manera correcta el mandamiento de habeas corpus cuando se requiera el informe respectivo, así como la orden de ser ilegal expresa y directa a la autoridad que deba dejarla sin efecto. De ser posible, deberá acompañarse copia autenticada o copia de la orden que se cuestiona como ilegal y donde inclusive se ha dispuesto en este caso la detención que argumentamos o alegamos es contraria a las formalidades legales. Luego que el magistrado sustanciador admite, mediante un proveído, un mandamiento de habeas corpus, una acción de habeas corpus, librará un mandamiento, un cuestionario a la cual se notificará personalmente a la autoridad demandada, quien contará desde el momento de su notificación con 2 horas para responder dicho cuestionario. Aquí es importante hacer un alto. Como le indicamos, hay habeas corpus reparadores, hay habeas corpus que buscan evitar la medida de detención, pero hay habeas corpus correctivos que tienen una finalidad distinta. El mandamiento de habeas corpus por lo general va dirigido a hacer una serie de cuestionamientos definidos en el Código Judicial, como establecer si tiene a sus órdenes a la persona que está detenida, si le ha ordenado su detención, que establezca los motivos y razones y que remita los antecedentes. Pero ante un habeas corpus correctivo, definitivamente el cuestionamiento sería distinto ante la autoridad competente. De allí que es importante al momento de dar trámite a las acciones de habeas corpus verificar cuál es el objetivo de esa acción. Pero en principio la autoridad cuenta en estos casos con 2 horas para que rinda el informe respectivo. El Tribunal de Habeas Corpus entra en sesión permanente. Por ejemplo, la experiencia que teníamos cuando trabajamos en tribunales, en juzgados de circuito, era que todo el tribunal se mantenía en sesión permanente en espera pues de ese informe para los efectos de resolverlo en el término que nos establece la ley. Una vez que el Tribunal Constitucional recibe esos antecedentes, ese informe, deberá pues emitir una resolución por escrito donde resuelva si la orden donde se ha dispuesto limitar ese derecho a la libertad efectivamente es contrario a las formalidades de ley. Por lo general, esto se da dentro del marco de los procesos penales o administrativos. Ejemplo, en un proceso penal se verifica si ciertamente la orden fue emitida por una autoridad competente dentro del marco de un proceso, donde se expliquen las razones o motivos por los cuales se ha tomado el aplicar pues, una medida tan grave como es la de limitar el derecho a libertad de una persona. Son asuntos que debate el Tribunal Constitucional al momento de decidir si la medida es legal o ilegal. En el caso, pues, y cuáles son los efectos, en el caso de habeas corpus reparador, si el Tribunal Constitucional considera que es ilegal la medida decretada por la autoridad demandada, ordenará su inmediata libertad o deja sin efecto aquella que aún no se ha ejecutado, como es el caso del habeas corpus preventivo. La decisión es susceptible de recurso de apelación
salvo las dictadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no son pues recurribles en estos casos. Por último, vamos a tratar las acciones de inconstitucionalidad, así como la advertencia de inconstitucionalidad. En esta oportunidad vamos a establecer cuáles son los parámetros para hacer efectivo pues, la presentación de acciones de este tipo, que son un poco más técnicas, pero que tienen una finalidad concreta, que es el proteger los principios y el contenido de nuestra Carta Fundamental. Es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia, por disposición de la propia ley, en este caso regular el Código Judicial, en el título cuarto establece que es al Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien tiene competencia privativa y única y ante una única instancia de conocer y resolver todas aquellas acciones dirigidas pues a que haya un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o resolución que por razones de fondo o de forma contravengan el contenido de nuestra Carta Fundamental. La advertencia de inconstitucionalidad es pues un mecanismo que le permite a toda persona promover este tipo de acciones para que la Corte Suprema de Justicia, quien es el que tiene el control constitucional de nuestras normas, pueda en todo caso pronunciarse. En este caso nos vamos a referir en primer lugar a la advertencia de inconstitucionalidad, que es distinta a la acción de inconstitucionalidad y lo cual vamos a ver a continuación. El artículo 206 de la Constitución Política establece que la advertencia de inconstitucionalidad es un mecanismo de control y procede cuando en un proceso al funcionario público dentro del proceso se le advierte que la norma aplicable al caso riñe con los principios o el contenido de nuestras normas constitucionales. De ustedes tener algún caso donde consideran que dentro del proceso esa norma o la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso y la que va a resolver el caso, su contenido riñe con alguna de las disposiciones constitucionales, puede obtener o buscar la medida de presentación de una advertencia de inconstitucionalidad para que el Pleno de la Corte se pronuncie respecto a ella. Como indicamos, en la advertencia de inconstitucionalidad, la competencia o el control es concentrado. Solamente es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien tiene competencia privativa. Cuando prospera la interposición de una advertencia de inconstitucionalidad frente a disposiciones, en este caso legales o reglamentarias, que por razones de formación de esta ley, o de fondo, es decir, su contenido, riña o sean contrarios a los postulados, principios del texto fundamental o la Constitución Política, y debe tratarse realmente de esa disposición o reglamento que sea aplicable al caso que se está ventilando. Es importante señalar que la advertencia de inconstitucionalidad se presenta dentro del curso de un proceso y lo que se busca, el accionante lo que busca es evitar la aplicación de esa norma que es contraria a nuestra norma fundamental. En ese sentido, solamente están legitimados para presentar la advertencia de inconstitucionalidad quienes sean partes en ese proceso. Cuando no prospere la interposición de una advertencia de inconstitucionalidad y se habla del control previo de la propia autoridad demandada, es cuando esa norma o disposición legal o reglamentaria que demandamos como inconstitucional ya fue aplicada. En estos casos, inclusive es una de las razones por las cuales no se admite una advertencia, es que de esa norma que nosotros buscamos un pronunciamiento de inconstitucionalidad ya fue aplicado en el caso concreto, por ende no prosperaría. Otro de los supuestos sobre los cuales inclusive se puede hacer control previo y del cual también no se inadmitiría por el Pleno de la Corte una advertencia de inconstitucionalidad es en los casos en que ya la Corte se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la disposición legal o norma reglamentaria de la que se acusa. Es decir, que ya hay un pronunciamiento que ya hizo cosa juzgada constitucional, por ende no puede ser nuevamente materia de conocimiento del Pleno de la Corte, que como indicamos, sus decisiones son finales, definitivas y obligatorias. Cuando no es necesario aplicar el contenido de la norma para la resolución del conflicto.
Este es otro supuesto en que no prosperaría una advertencia de inconstitucionalidad en su fase de admisibilidad, o podría ser de control previo de la autoridad demandada si es el caso que la norma que se está demandando como inconstitucional por el accionante no es aquella que deba aplicarse al caso concreto. Hemos hablado mucho del control previo de la autoridad demandada, dado que está regulado en el artículo 2558 del Código Judicial, inclusive ha sido objeto de pronunciamientos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando la autoridad demandada observa alguno de los tres supuestos que hemos señalado. Si la autoridad que conoce del proceso y es ante ella que se presenta la advertencia de inconstitucionalidad observa que lo que busca el accionante es advertir la inconstitucionalidad de una norma que ya fue aplicada al caso, o de una norma sobre la cual ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre su constitucionalidad, o sobre una norma o disposición legal que no es la que se va a aplicar en el caso en concreto para resolver el conflicto, puede hacer uso del control previo y no remitirla ante la instancia respectiva. Ello dentro del marco de estos tres supuestos que inclusive el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha considerado como viable. Si no se dan ninguno de estos tres supuestos y la advertencia de inconstitucionalidad es presentada directamente ante la autoridad demandada, es ella quien cuenta con un término de 2 días para la presentación ante el Pleno de la Corte. Y eso está claramente dispuesto en el artículo 2558 del Código Judicial. Vamos a aclarar. Si usted va a presentar una advertencia de inconstitucionalidad, su escrito puede ser presentado ante la Secretaría General del Pleno de la Corte o ante la propia autoridad donde se está ventilando el proceso del cual usted no quiere que se aplique la norma. Algunos consideran que debe ser directamente ante la Secretaría General, otros lo realizan ante la autoridad demandada precisamente para evitar que aplique la norma. En uno u otro supuesto se tramitará dicha advertencia, porque el Pleno obviamente lo tramitará en la medida que cumpla con los requerimientos formales que vamos a advertir a continuación, y también lo conocerá en la medida que la autoridad demandada lo remita al Pleno, siempre y cuando no ocurra ninguno de los supuestos que le permita hacer un control previo. La advertencia de inconstitucionalidad tiene una serie de requisitos. Como dijimos, es una demanda que tiene mayores técnicas y que debemos cumplirlas a cabalidad, dado que también nos encontramos frente a una acción que tiene dos fases, una etapa previa de admisibilidad y de poder prosperar la demanda. Entonces pasaríamos a una etapa en que el Tribunal Constitucional se pronunciaría en el fondo. Los requisitos están establecidos en los artículos 2560, 2561 y siguientes del Código Judicial. El libelo de la acción debe reunir los requisitos mínimos de toda demanda, que están claramente establecidos en el artículo 665 del Código Judicial, como es la determinación de quién presenta la demanda, contra quién se presenta la demanda, cuáles son las normas constitucionales que se consideran infringidas, y la determinación de cuál es el acto, el reglamento o disposición legal que está siendo demandado. Es importante que dentro de la demanda, una sección de la demanda, transcribimos de forma íntegra la disposición o norma constitucional acusada como inconstitucional. Es decir, no se trata simplemente de hacer mención de la norma, es decir, no se trata de señalar que se infringe el artículo 32 por mencionar alguno de la Constitución, sino que debe ser transcrito su contenido. Indicar las disposiciones que considera infringida y transcribir su contenido, así como definir el concepto de la infracción, de qué manera fue infringida nuestro contexto constitucional con la ley, disposición o reglamento que se está demandando. Es importante que esta parte le pongamos mucha atención, dado que es una sección muy importante para el Tribunal Constitucional de si los conceptos de infracción permiten la admisibilidad de la acción y ver su pronunciamiento en el fondo, y resuelve la controversia de determinar si efectivamente esta ley, ese reglamento, ese decreto de gabinete, entre otras, efectivamente haya podido transgredir nuestras normas constitucionales. Es importante acompañar copia autenticada de la resolución debidamente autenticada, y si se trata de leyes, decretos de gabinetes,
o acuerdos que sean publicados en Gaceta Oficial, solamente es necesario establecer el número de Gaceta, el día y mes y año de su publicación. Esos son los requisitos mínimos formales que debe tener la acción o advertencia de inconstitucionalidad para que pueda cumplir con esa fase de admisibilidad. De no poder aportarse pues la copia autenticada de dicha resolución o establecer pues donde fue publicada, eso deberá entonces explicársela al Tribunal Constitucional en la demanda porque omitió dicho requisito, dado que está en esa primera fase de verificar si cumple con las formalidades mínimas de admisibilidad. ¿Cómo se sustancia la acción? Como quiera que es de conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción o advertencia de inconstitucionalidad, luego de ser objeto de reparto, es adjudicada a un magistrado para que éste sea sustanciador. El magistrado sustanciador verificará el escrito a efectos de constatar si reúne los requisitos formales ya señalados, específicamente como les indiqué, si los conceptos de infracción, sus fundamentos le permiten pues entrar a examinarlo en el fondo. De considerar pues que se cumplen con los requerimientos de admisión, el magistrado sustanciador emitirá una resolución admitiéndola y correrá traslado ya sea al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración, el que esté en turno, para que en un término mínimo de no mayor de 10 días emita concepto, lo cual lo hace por escrito, es decir, el Procurador General de la Administración o de la Nación se pronunciarán sobre si la norma, la disposición legal o reglamentaria que ha sido advertida como inconstitucional efectivamente riña o no con nuestros preceptos constitucionales. Una vez cumplido con este trámite, se fija en lista y se publica en un edicto por 3 días consecutivos en un periódico de circulación nacional. Esto con el objeto para que en el plazo de 10 días todas las personas interesadas, inclusive hasta el demandante, puedan presentar sus argumentos sobre la constitucionalidad de la disposición demandada. Muchas veces hay acciones de advertencia de inconstitucionalidad que son de interés de muchas personas y se reciben pues en Secretaría General escritos donde establecen su postura, su posición, argumentando por qué la norma o disposición legal demandada es o no constitucional. Una vez se cumple con este trámite, son 10 días que cuentan la parte o todos los interesados para emitir algún pronunciamiento, pasa al Tribunal Constitucional para los efectos de que sea resuelto. En el Pleno de la Corte Suprema, el magistrado sustanciador es el que elabora un proyecto que es sometido y circulado entre el resto de los magistrados, donde se decide sobre la constitucionalidad o no de la norma demandada. Es importante señalar que aquí rige el principio de universalidad constitucional, en el sentido de que el Tribunal Constitucional, al momento de dictar el fallo correspondiente, no se limita su análisis al estudio de las normas constitucionales invocadas, sino que a su vez verifica todo el contexto de la constitución política a efecto de verificar si esa orden o ley, acuerdo, decreto riñe con otras disposiciones de la Constitución. Una vez emitida la decisión, ya sea declarando inconstitucional el acto o la ley demandada, se notificará al Ministerio Público y a los interesados. El Ministerio Público en estos casos solamente puede solicitar la aclaración en el evento de que en la aclaración de la parte resolutiva o establecer la situación de que habían puntos que no fueron resueltos, también lo puede plantear ante el Pleno de la Corte, ya que debemos recordar que estas decisiones son pues finales definitivas y obligatorias. La resolución, una vez notificada a las partes, será pues publicada en Gaceta Oficial y será pues una decisión definitiva donde se determinará si la norma es inconstitucional o no. Obviamente, de ser declarada inconstitucional, no podrá ser aplicada al caso concreto donde fue advertida esta inconstitucionalidad y de considerar que la norma no riñe con nuestras normas, preceptos y principios constitucionales, hace tránsito a cosas juzgadas. Es decir, que ya hay un pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia que señala que dicha norma ni por forma ni fondo pues riñe con estos principios de nuestro texto constitucional. Eso a grosso modo la advertencia de inconstitucionalidad que bueno requiere mayores
técnicas al momento de su elaboración, pero que está a disposición de las partes en un proceso que tengan interés pues de evitar que una norma que deba ser aplicada al caso en concreto, que resuelva el conflicto, no se aplique por pues reñir según su situación reñir con los principios de la Constitución. La advertencia de inconstitucionalidad es distinta a la acción de inconstitucionalidad y vamos a ver algunos elementos que las diferencian de uno y otro. Ciertamente, en cuanto a su sustanciación, es el mismo procedimiento, como veremos a continuación. Sin embargo, hay elementos que lo diferencian de otros. Igualmente, la acción de inconstitucionalidad es un instrumento que permite el control de nuestras normas constitucionales, que no se expidan decretos, acuerdos, reglamentos que sean contrarios a su contenido. En la acción de inconstitucionalidad, al igual que la advertencia, el control es concentrado, la competencia es única y privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 206 de la Constitución Política. Cuando prospera su interposición, prospera contra cualquier disposiciones legales, reglamentarias que se estimen contrarias a los principios pues, y postulados de nuestra Carta Fundamental. Se puede promover en cualquier momento. Como vimos en la advertencia de inconstitucionalidad, evidentemente la advertencia debe realizarse antes que se aplique su contenido en un proceso. En la acción de inconstitucionalidad no hay un término para presentarlo, dado que se puede presentar en cualquier momento. En cuanto a la legitimidad, cualquier persona está legitimada para su interposición, es decir, no se da dentro de un proceso, se faculta a cualquier persona que tenga interés en que exista un pronunciamiento del Pleno de la Corte por considerar que existen normas, reglamentos, decretos, un decreto de gabinete, un decreto ejecutivo, un decreto de ley que esté contrario a la Constitución y que se aplique, sea inconstitucional, puede hacer uso de esta institución o esta herramienta jurídica de control constitucional, es decir, que cualquier persona entonces puede interponerlo. Al igual que la advertencia de inconstitucionalidad cuenta con dos fases, una fase de admisibilidad donde se verifica el escrito a fin de verificar si cumple con los requerimientos mínimos que exige la ley y posteriormente de ser admitido sea resuelta la controversia constitucional en el fondo. Los requisitos de forma, vamos a hacer referencia a los mínimos que son observados. Como toda demanda debe estar dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, igualmente la advertencia tiene que estar dirigida al presidente. Se debe precisar la norma legal, disposición legal, decreto ley que se demanda como inconstitucional. Se debe transcribir íntegramente su contenido, así como exponer las disposiciones constitucionales convencionales que consideran se infringe con su contenido. Es decir, debemos señalarlo, indicarlo y también debemos transcribir propiamente el contenido de dichas normas constitucionales. También debemos explicar de forma fundada los motivos de la infracción y se debe aportar copia de la ley, decreto ley, demanda o número de gaceta donde fue publicado. Es importante señalar que no prosperan las demandas de acciones de inconstitucionalidad cuando ya la Corte se ha pronunciado respecto a ella. Como vemos, la acción de inconstitucionalidad, a diferencia de la advertencia, tiene algunos elementos diferenciadores. Se puede presentar en cualquier momento, cualquier persona lo puede interponer y específicamente su parte estructural es muy parecida a la advertencia de inconstitucionalidad, dado que se exige nuevamente que el accionante explique de forma razonada, motivada, lógica, por qué estima que una ley, un decreto ley que tiene vigencia y aplicación, riñe con esos principios de nuestra norma fundamental como es la Constitución Política, quien pues agrupa una serie de derechos fundamentales y que considere que ese decreto ley va en contravención con dichas normas fundamentales. En cuanto a sustanciación, es la misma que la advertencia de inconstitucionalidad, tiene una fase de admisión que corresponde al magistrado sustanciador a quien se le adjudicó la acción en un reparto. La admisibilidad de prosperar se proyecta en un proveído donde también se le corre traslado pues al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración que esté en turno respectivo para que dentro del término máximo de 10 días se pueda pronunciar
sobre la constitucionalidad o no de la norma. Igualmente se hace fija en lista y se publica por 3 días en un periódico de circulación nacional un edicto para que todos los interesados en el plazo de 10 días pues puedan presentar ante la Secretaría General de la Corte las argumentaciones que estimen sobre la constitucionalidad de la norma que ha sido demandada por esta vía. El tribunal posteriormente deberá emitir una resolución donde entre a resolver dicha controversia constitucional, donde también, al igual que la advertencia, pues verificará todo el contexto de nuestra Carta Fundamental, no solamente y no simplemente las que hayan sido mencionadas por el accionante. La decisión se notificará a las partes, al Ministerio Público, quien también podrá solicitar la aclaración, y la decisión, una vez pues ejecutoriada y notificada, debe ser publicada en Gaceta Oficial. Esta decisión es final, definitiva y obligatoria y pues hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Es importante señalar en cuanto a la acción de advertencia de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad que ha habido pronunciamientos por parte de la Corte sobre la inconstitucionalidad de ciertas normas porque han reñido con derechos fundamentales, por ejemplo, el de igualdad o resoluciones o decretos leyes o leyes que no han cumplido con las formalidades respectivas al momento de ser creadas. Es importante pues que al momento de hacer uso de cada una de estas instituciones, llámese el amparo de garantías constitucionales, el habeas corpus, habeas data o las advertencias de inconstitucionalidad de una norma, ley o decreto ley, que pues siempre estemos en constante estudio de los pronunciamientos que se emiten por parte de los tribunales de justicia, tribunales constitucionales, sobre los avances que se tienen sobre la tutela de derechos a través de cada una de estas herramientas. Específicamente me referiría a las acciones de amparo, que son las acciones que son las que más se presentan en sede judicial y que son utilizadas en toda clase de procesos civiles, de familia, de laborales, y se han obtenido respuestas efectivas en cuanto a la restitución de derechos y garantías fundamentales. El Estado de Derecho, como indiqué al inicio de esta exposición, tiene el deber de proteger pues todas nuestras garantías y nuestros derechos. Igualmente, toda persona que se ve afectada, ya sea en su libertad, ya sea afectada a un derecho fundamental o no tenga la posibilidad de tener acceso a información, como es el caso de la habeas data, tiene pues la opción de acudir a cada una de estas herramientas, y pues ustedes que van a ser próximos abogados en ejercicio, luego de cumplir pues con este seminario de inducción, es importante pues la actualización, el desarrollo y la interposición de vida de cada una de estas acciones, porque en la medida que sus contenidos, sus argumentos, dentro de su contexto cumplan con las formalidades mínimas, podrán obtener el efectivo ejercicio de esos derechos, la restitución de una libertad que es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, si ponemos pues empeño en presentar debidamente estas acciones. Yo le agradezco al Instituto de la Judicatura por habernos extendido una vez más esta invitación, en esta oportunidad pues a través de este formato, de dirigirnos a ustedes, de compartir un poco la experiencia y ahondar pues un poquito más en el ejercicio de estas instituciones de garantías para que ustedes puedan tutelar derechos. Le agradecemos pues la atención que nos han brindado. Nuevamente le agradecemos al instituto por habernos extendido la invitación y lo felicitamos de antemano por el éxito profesional que han alcanzado.